Miren a esa cosa asquerosa. Que alguien llame a seguridad antes de que empiece a mendigar las sobras de nuestra mesa. Las tres jóvenes, vestidas con abrigos de diseñador, se reían burlándose del hombre harapiento que permanecía en silencio junto a la entrada del restaurante más exclusivo de Chicago. Ellas veían a un mendigo sin un centavo, sucio, indigno de estar cerca de ellas, alguien de quien reírse camino al brunch. Lo que no sabían, lo que nadie en esa calle sabía, era que el hombre del abrigo roto era Adrien Cain, de 37 años, el jefe criminal más temido de toda la ciudad. Un hombre cuya fortuna podía comprar ese restaurante entero, y a todos los que estaban dentro, riendo. Adrien era dueño de media Chicago. Con solo escuchar su nombre, hombres poderosos bajaban la mirada. Y sin embargo, ahí estaba, vestido de harapos, por decisión propia. Porque cada mujer que alguna vez le había sonreído, primero le había preguntado lo mismo. ¿Qué edificios tienes? ¿Qué islas? ¿Qué diamantes? El dinero primero. Al hombre, nunca. Así que se había quitado el reloj, el traje, el poder, y había salido a las calles como un don nadie, solo para descubrir si existía una sola alma capaz de amar al hombre que había detrás del dinero. No esperaba gran cosa. Y desde luego no esperaba lo que sucedió en el instante en que esas tres mujeres abrieron la boca, porque alguien estaba a punto de interponerse frente a él, y nadie lo vio venir. Si crees que el amor verdadero todavía puede encontrar a un hombre aunque parezca no tener nada, hazme un pequeño favor, dale like a este vídeo, compártelo con alguien que lo necesite hoy, y suscríbete para que nunca te pierdas una historia como esta. Ahora regresemos a la mañana en que todo comenzó. La luz del amanecer todavía no era lo bastante cálida para espantar el frío que se aferraba a la acera, y la risa de las tres jóvenes seguía flotando en el aire cuando otra voz la cortó en seco, tranquila pero afilada como una navaja. Mabel Hart salió por la puerta lateral del restaurante Rosie's, con el delantal todavía impregnado de olor a café y harina, y sus zapatos gastados golpeando suavemente el empedrado. Acababa de terminar su turno de la mañana, y sus manos aún estaban rojas de tanto lavar platos. Pero cuando vio a las tres mujeres, envueltas en abrigos de piel carísimos, señalando y burlándose del hombre harapiento pegado a la pared, algo dentro de ella se desbordó. No se detuvo a pensarlo. Simplemente avanzó y se colocó justo delante de Adrien, como si su propio cuerpo pudiera servir de muro entre él y esas miradas llenas de desprecio. Coraline levantó una ceja y recorrió a la mesera de arriba abajo con una mirada burlona, y luego dijo que las dos debían de ser de la misma calaña, porque olían igual. Mabel no parpadeó. Le respondió que lo único que apestaba ahí era la forma en que las tres hablaban, y que una persona podía llevar puesta una tienda entera de ropa encima y aún así dejar ver lo más pobre de todo, la pobreza de su propia alma. Whitney se quedó sin palabras por un segundo, su rostro perfectamente maquillado enrojecido de humillación. Al ver que varios clientes se detenían a mirar, exigió entre dientes que Mabel le dijera si sabía con quién estaba hablando, y le advirtió que con una sola llamada podía costarle el trabajo en ese mismo instante. Mabel asintió, extrañamente serena, y contestó que sabía exactamente con quién hablaba, una mesera que se ganaba cada dólar honestamente. Y también sabía exactamente quiénes eran ellas, personas con dinero suficiente para pagar el desayuno más caro de la ciudad, pero no la decencia necesaria para ofrecer ni una pizca de cortesía. Deline, la más callada de las tres, soltó una risa despectiva y dijo que alguien como Mabel jamás podría entender el mundo en el que ellas vivían. Mabel la miró directo a los ojos y le dijo que no necesitaba entender un mundo donde el valor de una persona se mide por la etiqueta de un abrigo, y que cuando alguien es capaz de pararse junto a un hombre hambriento y no hacer más que reírse de él, ni la piel más fina del mundo puede esconder el vacío de adentro. El ambiente frente al restaurante se volvió pesado de repente. Varios clientes dejaron de caminar. Otro empleado se asomó a mirar. Y las tres jóvenes ricas se dieron cuenta de que estaban perdiendo una batalla que creían tener ganada de antemano. Coraline apretó su bolso contra el costado y lanzó una amenaza, dijo que esto no había terminado, que haría que Mabel la pagara. Después las tres dieron media vuelta y entraron a paso firme,
dejando atrás una risa que ya se había apagado por completo y un silencio incómodo. Solo entonces Mabel se giró a mirar al hombre al que acababa de defender. Era más alto y más ancho de lo que había imaginado bajo ese abrigo roto, con el rostro cubierto por una barba desigual y el polvo de la calle. Pero sus ojos eran tan agudos, tan alertas, que ella dudó un instante. No se detuvo en eso. Solo le regaló una sonrisa suave y le pidió que esperara un momento. Mabel volvió a entrar, y cuando salió de nuevo traía un pan caliente envuelto en una servilleta de papel y un café humeante que había pagado de su propio bolsillo, con las monedas sueltas que había guardado para su propio almuerzo. Se los puso en las manos y le dijo que debía comer algo para calentar el estómago, porque las mañanas de Chicago eran más frías de lo que la gente creía. Adrien los aceptó, y por un segundo no pudo hablar. Después de toda una vida rodeado de poder y de dinero, acostumbrado a que la gente le bajara la cabeza por miedo o lo adulara buscando algo a cambio, jamás había conocido a una mujer capaz de plantarse frente a él y arriesgar su propio empleo para defender a un hombre que ella creía que no tenía nada. Ella no sabía quién era. No esperaba nada a cambio. Le había dado, simplemente, porque lo veía como un ser humano. Adrien apretó los dedos alrededor del vaso de café. El calor se extendió por sus manos congeladas, y algo dentro de su pecho, algo que llevaba años sellado en hielo, se resquebrajó en silencio. Le dio las gracias, con la voz más ronca de lo que esperaba, y Mabel solo asintió levemente antes de decirle que no tenía que agradecerle nada, porque todo el mundo merecía que lo trataran como a un ser humano. Después se dio la vuelta y volvió a entrar, dejándolo solo en una acera de Chicago, sosteniendo el pan de una joven pobre, preguntándose por primera vez en su vida si acababa de tropezar con lo mismo que había gastado una fortuna entera intentando encontrar. El turno de la mañana apenas había terminado cuando Mabel ya tenía que pensar en el de la tarde. Porque en Rosy's, alguien como ella nunca tenía derecho a ese lujo llamado descanso. Salió por la puerta lateral, se quitó el delantal manchado y lo metió en su vieja bolsa deshilachada, y corrió hacia la parada de autobús, 3 cuadras más allá, repitiendo en silencio números que conocía tan bien que se habían vuelto parte del ritmo de su respiración. La renta del pequeño apartamento en el lado sur de la ciudad estaba a punto de vencer, y todavía le faltaban casi $200. El recibo de la luz llevaba una semana atrasado, y el aviso de cobro pegado en la puerta era algo que llevaba días evitando mirar. Pero todos esos números parecían pequeños al lado del más grande de todos, el que siempre le pesaba sobre los hombros, el costo de cada sesión de diálisis de su madre. La señora Hart se había ido debilitando mucho en los últimos 2 años. Ambos riñones casi habían dejado de funcionar. Y 3 veces por semana, Mabel llevaba a su madre al centro de diálisis, se sentaba a su lado, veía correr por los tubos transparentes la sangre de la mujer que le había dado la vida, y volvía a calcular, una vez más, cuánto tiempo más podrían sobrevivir ese mes. El seguro solo cubría una parte del gasto. Todo lo demás caía sobre los hombros de una mesera de 26 años. Cuando llegó a casa, empujó la puerta de madera deformada por la humedad de tantos años y entró al apartamento donde una mancha oscura se extendía por el techo cada vez que llovía, donde el viejo calentador funcionaba solo cuando le daba la gana, y donde el olor a moho se había vuelto tan familiar que ya ni lo notaba. Su madre estaba recostada en el sofá gastado, junto a la ventana, con el rostro pálido, aunque todavía lograba sonreír al ver entrar a su hija. Mabel se agachó, le besó la frente, le hizo un par de preguntas cariñosas, y escondió el cansancio de su propia voz, porque sabía que lo que más temía su madre no era la enfermedad, sino sentirse una carga. En un rincón del cuarto, su hermano Toby, de 15 años, estaba inclinado sobre una vieja mesa de estudio, con la débil luz amarilla cayendo sobre las páginas de su libro. Toby era inteligente y le iba bien en la escuela. Era la única esperanza que le quedaba a toda la familia. Y Mabel se había prometido a sí misma que, aunque tuviera que trabajar hasta no quedarle nada, jamás dejaría que él abandonara la escuela a medio camino, como le había pasado a ella. Le dejó sobre la mesa un cartón de leche y medio pan con descuento de la tienda de la esquina, le dijo que comiera antes de seguir estudiando,
y después fue a la cocina a calentar la sopa aguada que había sobrado del día anterior, la cena para los tres. Tragó unas cucharadas apuradas, se cambió el uniforme para el turno de noche, y cuando se miró en el espejo agrietado detrás de la puerta del baño, vio que las ojeras se le habían oscurecido y los hombros se le habían vuelto más delgados. Aún así, solo respiró hondo y volvió a salir al frío. El turno de la tarde en Rossi solía ser más ajetreado y más tenso, y esa noche, justo cuando terminaba de atarse el delantal, el gerente, el señor Foster, la llamó a la oficina. No era un hombre cruel, solo un hombre de mediana edad, agotado, que vivía con el miedo constante de ofender a los clientes ricos, y ya se había enterado de lo que había pasado esa mañana. Le dijo que las tres mujeres pertenecían a familias importantes, que una de ellas ya había llamado a quejarse, y que si volvía a pasar algo así, no podría mantenerla en el trabajo. Bajó la voz y le dijo que entendía que ella tuviera sus razones, que no la culpaba del todo. Pero que en un lugar donde el sueldo de todos dependía de la billetera de los ricos, a veces una persona tenía que tragarse hasta su propia dignidad. Mabel se quedó ahí, en silencio, escuchando con las manos apretadas detrás de la espalda, y no discutió, no porque creyera que había hecho algo mal, sino porque sabía exactamente lo que le costaría perder ese trabajo. Solo asintió, ofreció la disculpa esperada, y volvió al comedor, donde las lámparas de cristal brillaban sobre manteles blancos y los clientes jamás levantaban la vista para mirar a quienes los atendían. Trabajó toda la noche con una sonrisa amable pegada en los labios, sirviendo vino, recogiendo platos, agradeciendo con una inclinación de cabeza las pocas propinas que le dejaban, mientras los números seguían dando vueltas en su mente sin descanso, la renta, la electricidad, las medicinas, la próxima cita de diálisis de su madre. Y bajo el peso de todas esas cargas, lo curioso era que el único pensamiento que le aliviaba un poco el corazón, lo único que lograba dibujarle una sonrisa apenas visible cuando nadie miraba, era el recuerdo de aquel hombre harapiento de esa mañana, recibiendo el pan de sus manos con una expresión como si nadie lo hubiera tratado con bondad antes. Esa noche, después de volver al refugio temporal que Bishop le había conseguido, un cuarto barato alquilado en el lado norte de la ciudad, con las paredes manchadas y el sonido de las bocinas subiendo desde la calle, Adrien Caín se sentó en el borde de la cama de hierro. El pan, ya frío, seguía sobre la mesa desvencijada, y él lo miró largo rato, como si fuera el objeto más extraño que hubiera visto jamás. En sus casi 37 años de vida, había tenido en sus manos casi todo lo que el dinero puede comprar, contratos por millones de dólares, llaves de mansiones y yates, botellas de vino tan caras que una sola podría mantener a una familia un año entero. Y sin embargo, nada le había apretado el pecho como aquel pan barato, comprado por una joven pobre con las monedas que había apartado para su propio almuerzo. Se quedó pensando en eso, y en la quietud de ese cuarto desconocido, dejó salir a la superficie los pensamientos que había evitado durante tanto tiempo. Adrien no había nacido en la pobreza, pero tampoco había conocido nunca el calor de verdad. Su padre, el hombre que había construido el imperio que Adrien ahora dirigía, le había enseñado desde niño que confiar era debilidad, que el cariño era un lujo que la gente en su posición no podía darse, y que en la cima un hombre siempre tenía que estar solo. Adrien le había creído. Había vivido según esas lecciones. Había llegado hasta la cima y había descubierto que el viejo tenía razón. Ahí arriba de verdad hacía frío, y la soledad era insoportable. La gente entraba a sus habitaciones sonriendo, pero él había aprendido a ver a través de esas sonrisas y a reconocer lo que había debajo: miedo, codicia, cálculo. Se había vuelto un maestro leyendo a las personas, y ese mismo don había destruido su capacidad de confiar en nadie. Cada halago que escuchaba lo traducía automáticamente al idioma real que se escondía debajo, y casi siempre ese idioma tenía un solo significado: querían algo de él. Había vivido tanto tiempo dentro de esa prisión dorada que había olvidado lo que se sentía ser visto como un simple ser humano, ser tratado con bondad por alguien sin motivos ocultos. Por eso, después de demasiadas noches sin dormir mirando la ciudad desde su penthouse, había tomado una decisión que cualquiera en su mundo habría llamado una locura: quería saber si el cariño podía existir para el hombre que él era, y no para las cosas que poseía.
Quería quitarse la armadura de poder que lo había protegido y a la vez lo había encerrado. Salir al mundo como un don nadie, un hombre sin nada en las manos, y ver cómo lo trataba la gente cuando ya no fuera el temido Adrien Cain, sino solo un ser humano desnudo y vulnerable, de pie entre la multitud. No se había atrevido a esperar demasiado. En el fondo, casi se había convencido de que el experimento solo confirmaría lo que ya sospechaba, que nadie puede amar a un hombre que no tiene nada para dar, que la bondad incondicional era solo un cuento de hadas en el que los hombres como él nunca debían creer. Se había preparado para el desprecio, el rechazo, la indiferencia. Y esa mañana, cuando las 3 mujeres ricas se habían burlado de él, había sentido subir una amargura conocida, como si el universo le estuviera confirmando lo que ya sabía desde hacía años. Pero entonces había aparecido esa joven. Se había parado frente a él, una completa desconocida, arriesgando su trabajo para defender a un hombre que ella creía que no tenía nada, y después le había comprado un pan con el poco dinero que tenía. Ella no sabía quién era él. No tenía nada que ganar. Y precisamente por eso, sus acciones habían atravesado cada capa de armadura que él había construido a lo largo de los años. Sentado en la oscuridad de ese cuarto alquilado, Adrien se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, sentía algo parecido a la esperanza, algo peligroso y frágil que no se atrevía a nombrar. Y en ese momento supo que no terminaría el experimento. Tenía que saber quién era ella. Tenía que saber si lo que había presenciado era real, o si era solo otra ilusión que desaparecería en cuanto intentara tocarla. Volvería a ese restaurante. Encontraría a esa joven. Y esta vez, se dijo a sí mismo, dejaría que su corazón congelado corriera un último riesgo. Para entender cómo Adrien había podido desaparecer de su propio mundo sin que nadie lo notara, hay que retroceder varias semanas, hasta la noche en que llamó al único hombre vivo en quien todavía confiaba. Bishop había servido a la familia Cain durante más de 20 años, primero como joven chofer del padre de Adrien, y después, poco a poco, había ascendido hasta convertirse en su mano derecha, el hombre que manejaba todo sin hacer preguntas de más, el guardián de secretos capaces de derrumbar todo un imperio si alguna vez salían a la luz. A sus 52 años, el pelo ya se le empezaba a poner plateado, y su rostro llevaba marcadas las líneas de un hombre que había visto demasiado, pero sus ojos seguían siendo agudos, y su mente, tan clara como siempre. Cuando Adrien lo llamó al penthouse a medianoche y le explicó el plan, Bishop se quedó en silencio un buen rato, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Con voz baja y medida, le preguntó si de verdad acababa de decir que quería disfrazarse de mendigo y vivir en la calle. Adrien asintió. Bishop caminó hasta la ventana, miró la ciudad brillando allá abajo, y se dio la vuelta, y por primera vez en años, Adrien vio una preocupación genuina en el rostro de ese hombre siempre tan sereno. Bishop le dijo que esto no era ningún juego, que al menos media docena de organizaciones en la ciudad pagarían cualquier precio por la cabeza de Adrien, y que en el momento en que saliera por esas puertas, sin guardaespaldas, sin auto blindado y sin arma, se convertiría en un blanco indefenso en una ciudad llena de enemigos. Le habló de la familia Rohr, que llevaba años carcomiendo el territorio de los Cain en silencio, hombres esperando la más mínima señal de debilidad para atacar. Le advirtió que si algo le pasaba a Adrien allá afuera, nadie podría protegerlo, y que el imperio que su padre había levantado a sangre y fuego se disolvería en una sola noche. Adrien escuchó todo con paciencia, sin interrumpir. Después le dijo a Bishop, con voz tranquila pero firme, que el imperio mismo, esa seguridad envuelta en armas y muros altos, lo había convertido en un hombre tan solo que ya ni siquiera estaba seguro de seguir siendo humano. Dijo que tal vez, parado en el fondo, en un lugar donde nadie supiera su nombre, aprendería lo que toda una vida de poder le había ocultado. Bishop lo estudió largo rato, y en sus ojos había una mezcla de preocupación paterna y la comprensión de un hombre que conocía a Adrien lo suficiente como para saber que, una vez tomada la decisión, ninguna advertencia la cambiaría. Al final, Bishop suspiró, asintió, y dijo que si eso era de verdad lo que Adrien quería, lo ayudaría, pero con una condición, que le permitiera vigilarlo en secreto, a distancia, para que si algo pasaba,
al menos una persona supiera dónde encontrarlo. Adrien aceptó, y todo se organizó en silencio. Bishop alquiló un cuarto barato en el lado norte bajo un nombre falso, creó documentos falsos para un hombre desconocido sin pasado, y preparó todo lo que Adrien necesitaría para desaparecer de su vida anterior sin dejar rastro. Después vino la parte más difícil, la transformación. Adrien se quitó el traje a medida, se sacó del brazo el reloj que valía una fortuna, y se descalzó de sus zapatos de cuero pulido. Se puso la ropa vieja y gastada que Bishop había conseguido en una tienda de segunda mano, un abrigo roto en el hombro, zapatos con las suelas gastadas, una gorra de lana descolorida. Dejó de afeitarse y permitió que una barba desigual cubriera el rostro que siempre había mantenido impecable, dejó que el pelo le creciera desordenado, y permitió que el polvo de la calle y el cansancio se le fueran marcando en la cara. Cuando finalmente se paró frente al espejo, hasta él mismo tuvo que detenerse. El hombre que le devolvía la mirada le resultaba desconocido, harapiento y cansado, sin ningún rastro visible del poderoso jefe criminal que una vez había hecho contener el aliento a una ciudad entera. Y para Adrien, eso era exactamente lo que necesitaba. Bishop se quedó detrás de él, observando el reflejo con una inquietud que no puso en palabras. Sabía mejor que nadie los peligros que esperaban afuera. Sabía que el bajo mundo nunca duerme, y sabía que cuando un león se quita voluntariamente la melena para pasar desapercibido entre las ovejas, a veces los lobos son los que más se benefician. No dijo nada más. Solo revisó el arma escondida bajo su abrigo, y se prometió en silencio no quitarle los ojos de encima a Adrien ni un solo segundo, porque un instinto oscuro le advertía que ese experimento los llevaría a ambos a lugares que ninguno de los dos podía prever. A la mañana siguiente, Adrien volvió a esa calle, y después regresó la mañana siguiente, hasta que quedar separado junto al muro de ladrillo cerca de la entrada lateral de Rossi se convirtió en parte del nuevo ritmo de su vida. Al principio se decía que solo estaba ahí para observar, para entender si aquella joven que lo había defendido era de verdad tan buena como creía, o si había sido solo un impulso pasajero. Pero en el fondo sabía que esa no era toda la verdad. Mabel lo reconoció la segunda vez que apareció, y en lugar de mostrarse incómoda o de correrlo, como el medio esperaba, simplemente le sonrió y le preguntó si había comido algo. Empezó a guardarle la comida que la cocina descartaba al final de cada turno, panes que todavía estaban perfectamente buenos pero que ya no se podían vender, porciones de sopa sobrante que de todos modos iban a tirar. Y se los daba, no con el aire condescendiente de alguien que reparte caridad desde arriba, sino con la naturalidad de un ser humano compartiendo con otro. Algunas mañanas, antes de que abriera el restaurante, ella se sentaba a su lado en el escalón de concreto frío, las dos manos alrededor de una taza de café, y conversaban. Le contaba los detalles pequeños de sus días, del cliente difícil de la noche anterior, de su hermano menor estudiando para los exámenes, de su sueño de algún día abrir su propia panadería, aunque sabía que era solo un sueño lejano. Nunca le preguntó de dónde venía ni cómo había terminado así. Y cuando le hablaba de sí mismo, con dudas, con fragmentos de historias medio verdaderas y medio inventadas, describiendo a un hombre que había caído en desgracia y lo había perdido todo, ella solo escuchaba con ojos suaves, sin juzgar. Adrien, acostumbrado a que cada conversación fuera una negociación silenciosa, se encontró desconcertado ante una bondad que no llevaba ningún cálculo. Una vez intentó darle dinero, un billete que había guardado escondido, diciéndole que quería pagarle el pan y el café. Mabel miró el dinero, después lo miró a él, y suavemente le apartó la mano, diciéndole que si tenía dinero, mejor lo guardara y se cuidara con eso, porque ella no le había dado comida a cambio de nada. Lo dijo con calma, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Y en ese momento, Adrien pensó en todas las mujeres que lo habían rodeado en su vida anterior, mujeres cuyo cada gesto tierno traía un precio pegado. Mujeres que siempre querían saber qué podía darles antes de pensar siquiera en preguntar quién era él. El contraste le abrió en el pecho un dolor que era, a la vez, dulce y doloroso. Día tras día, el sentimiento entre los dos fue creciendo despacio y de forma natural, como el pasto que crece después de la lluvia, sin prisa y sin ruido.
Él aprendió cómo ella se mordía el labio cuando pensaba, cómo se reía suavemente de sus comentarios secos, cómo el cansancio le brillaba en los ojos al final de días largos sin apagar nunca su calidez. Ella descubrió que, bajo el abrigo roto y la barba desprolija, ese hombre era extrañamente inteligente, medido al hablar, y capaz a veces de observaciones tan agudas que la hacían detenerse a preguntarse quién había sido de verdad antes de que la mala suerte lo hundiera tan bajo. Pero no lo presionaba, porque entendía que había heridas que la gente no quería mostrar, y ella respetaba eso. Una tarde de lluvia, cuando él temblaba sentado bajo el toldo, ella se quitó su vieja bufanda y se la dio, diciéndole que él la necesitaba más que ella. Adrien tomó la bufanda, todavía tibia y con el rastro de su perfume, y tuvo que voltear la cara para que ella no viera lo que le pasaba en los ojos. Desde lejos, sentado en un auto estacionado al otro lado de la calle, con un café ya frío entre las manos, Bishop observaba todo en silencio. Vio al jefe criminal que había protegido durante tantos años, sentado en un escalón sucio, sonriéndole a una mesera pobre con una sonrisa que Bishop nunca había visto en su rostro en 2 décadas. Y Bishop, un hombre que solo creía en lo que se podía calcular y controlar, sintió algo complicado y difícil de nombrar removerse en su interior, alivio, porque Adrien parecía estar encontrando algo que el dinero jamás le había podido dar. Y miedo, porque sabía mejor que nadie que en su mundo, lo mismo que hacía vulnerable a un hombre era también lo que podía usarse para destruirlo. Apretó las manos en el volante, observó a las 2 figuras sentadas bajo el toldo mojado por la lluvia, y rezó en silencio para que el cariño frágil que empezaba a florecer entre ellos no les cobrara un precio demasiado alto. Cuanto más tiempo pasaba Adrien fuera de ese restaurante, más claramente empezaba a ver un mundo que nunca había conocido, un mundo que siempre había existido justo debajo de sus pies, pero que había permanecido escondido tras los vidrios polarizados de los autos de lujo y las paredes de las salas de juntas allá en lo alto de la ciudad. Empezó a fijarse en gente a la que antes ni siquiera habría mirado 2 veces. Había un hombre mayor llamado Walt que trabajaba lavando platos en la cocina de Rosy's. Ya había pasado los 60 años, y aún así tenía que pasar 10 horas diarias frente a un fregadero de agua hirviendo, porque su pensión miserable no le alcanzaba para vivir, y tenía las manos agrietadas e hinchadas por los productos de limpieza. Había una joven llamada Rosa que atendía mesas mientras estudiaba clases nocturnas, siempre escondiendo las lágrimas detrás de una sonrisa cada vez que algún cliente la regañaba sin motivo. Adrien vio cómo el señor Foster les descontaba dinero del sueldo cada vez que se rompía un plato o se equivocaban en un pedido, como sus propinas, ya de por sí modestas, se dividían en porciones cada vez más pequeñas, y como esa gente tenía que agachar la cabeza y aguantar a clientes que los trataban como si fueran invisibles. Una tarde, vio a un hombre bien vestido tirarle una copa de vino encima al delantal de Mabel, y después gritarle como si la culpa fuera de ella, ordenándole que se arrodillara a limpiar el piso frente a él, mientras los demás en su mesa se reían. Mabel obedeció sin protestar, con la espalda encorvada. Pero cuando levantó la cabeza, Adrien no vio debilidad en sus ojos. Vio una dignidad callada y firme, que ninguna humillación podía tocar. Apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y en ese instante los instintos del poderoso jefe criminal rugieron dentro de él, empujándolo a dar un paso al frente y hacer que ese hombre pagara. Pero Adrien se obligó a quedarse quieto. Se tragó la furia. Y esa impotencia le enseñó algo que toda una vida de poder nunca le había enseñado. Se dio cuenta de que eso era lo que esa gente aguantaba todos los días, no una vez y ya, sino una y otra vez, día tras día. Igual tenían que sonreír, igual tenían que agachar la cabeza, igual tenían que volver a trabajar a la mañana siguiente. Porque detrás de ellos había hijos que necesitaban comer, cuentas por pagar, seres queridos enfermos en cama. Pensó en su imperio, en los edificios que llevaban el apellido Caín, y por primera vez se preguntó cuánta gente como Walt, Rosa y Mabel estaría lavando platos y trapeando pisos dentro de esos mismos edificios, personas cuya existencia nunca se había molestado en considerar. Recordó lo fácil que firmaba reportes pidiendo recortes en los costos laborales, sin mirar más allá de los números para ver cuántas vidas representaban,
como siempre había visto a los trabajadores como líneas en una planilla y no como seres humanos de carne y hueso, cada uno cargando sus propias penas. Una noche, después de terminar el turno, vio a Mabel de pie en silencio en la esquina, bajo un poste de luz, contando sus propinas, y se dio cuenta de que todo lo que había ganado tras un día entero de trabajo agotador era menos de lo que él mismo le había dado una vez a un sommelier solo para quedar bien en una fiesta. La revelación lo golpeó como un cuchillo. Pensó en las mujeres de su mundo anterior, mujeres capaces de gastar en una sola tarde de compras lo que Walt tardaría un año entero en ganar, y vio la injusticia expuesta ante él, cruel e innegable, como nunca antes se había permitido verla. Pero lo que más lo conmovió no fue la pobreza de esa gente, sino la dignidad que lograban conservar en medio de ella. Walt seguía cantando bajito mientras lavaba los platos. Rosa seguía regalando su propio pedazo de pan a un hombre sin techo sentado fuera de la puerta. Y Mabel, aún agotada y luchando, todavía era capaz de comprarle un pan a alguien que creía que no tenía nada. Adrien entendió que esa gente poseía una riqueza que toda su fortuna nunca podría comprar. Eran ricos en bondad, en resistencia, en la capacidad de seguir cuidando a otros aun cuando ellos mismos casi no tenían nada. Y sentado en la oscuridad, al final del día, el hombre que siempre había medido el valor de todo en dinero empezó a preguntarse si, durante todos esos años, había sido él el más pobre de todos. Todo sucedió una noche en que Mabel terminó su turno más tarde de lo normal, y el callejón detrás del restaurante quedó tragado por la oscuridad, apenas iluminado por una lámpara amarilla y débil que colgaba torcida contra la pared húmeda de ladrillo. Adrien, como siempre, se había quedado cerca aún después de que el restaurante cerrara, y por eso fue el primero en notar que algo andaba mal. Dos hombres desconocidos aparecieron al final del callejón, moviéndose a un paso tranquilo pero calculado, sus ojos fríos recorriendo el entorno como hombres acostumbrados a acechar a sus presas. Los instintos afilados por años en el bajo mundo le enfriaron a Adrien la nuca, porque reconoció de inmediato la forma en que se movían, cómo se separaban y se posicionaban en lados opuestos para bloquear cualquier retirada. No eran ladrones comunes buscando una billetera. Eran profesionales tanteando el terreno. Uno de ellos se acercó a Mabel y le cortó el paso, y empezó a hacerle preguntas que sonaban casuales en la superficie, sobre el restaurante, sobre los clientes habituales, sobre un hombre harapiento que solía rondar cerca. Había una amenaza velada en su voz que hizo que Mabel retrocediera, apretando la correa de su bolso. Cuando ella titubeó y dijo que no sabía nada y que solo quería irse a su casa, el otro hombre le agarró el brazo, clavándole los dedos con tanta fuerza que la hizo gritar de dolor. Ese fue el momento en que Adrien dejó de pensar. El hombre harapiento que siempre caminaba con la cabeza baja y se quedaba en silencio de fondo desapareció. Y en su lugar apareció algo completamente distinto. Cruzó el callejón en apenas unos pasos, y antes de que ninguno de los dos hombres entendiera qué estaba pasando, atacó. Todo se desarrolló tan rápido y tan limpio que Mabel apenas pudo seguirlo con la vista. Solo lo vio agarrar la muñeca del hombre que la sujetaba con un movimiento decisivo que lo obligó a soltarla y tambalearse hacia atrás, y luego girar y esquivar el ataque del segundo hombre con la precisión fría de alguien que ya había hecho esto cientos de veces. No hubo pánico, ninguno de los golpes torpes de un hombre aterrado peleando por su vida. Solo control absoluto, cada movimiento calculado, cada golpe dirigido al punto exacto que dejaría fuera de combate a un oponente sin causarle un daño innecesario. En menos de un minuto, los dos hombres estaban en el suelo, jadeando y quejándose, completamente desorientados por la velocidad y la habilidad de aquel al que instantes antes creían un mendigo indefenso. Adrien se enderezó, con la respiración todavía firme, los miró desde arriba, y habló con una voz tan baja y fría que hasta él mismo se sobresaltó al escucharla, la voz del hombre que siempre había sido debajo del abrigo roto, ordenándoles que se largaran y que nunca más volvieran a mostrar la cara por ahí. Los dos hombres se levantaron a duras penas y desaparecieron en la oscuridad, dejando el callejón completamente en silencio. Solo entonces Adrien recordó que Mabel seguía ahí, y se giró hacia ella. Estaba pegada a la pared, con los ojos muy abiertos, una mano todavía sosteniendo el brazo lastimado por el agarre del hombre.
Pero lo que detuvo a Adrien no fue el miedo en su rostro. Fue la confusión, la sospecha, que poco a poco iba tomando forma en su mirada. Lo miraba como si lo estuviera viendo con claridad por primera vez. Y con voz temblorosa, dijo que un mendigo no podía pelear así, que lo que acababa de presenciar no era la defensa desesperada de alguien acorralado por el peligro, sino la habilidad de un hombre entrenado profesionalmente. Adrien sintió que el corazón le latía con fuerza. No por la pelea, sino porque sabía que había dejado ver un fragmento de quién era en realidad, y tenía que pensar rápido. Bajó la voz, intentó volver a sentarse en ese tono cansado que ella ya conocía, y le dijo que había estado en el ejército, que lo habían destinado al extranjero, que era una parte de su vida de la que no quería hablar, y que las cosas que su cuerpo había aprendido en esos años no se olvidaban, sin importar cuán bajo cayera un hombre. Mintió con la misma suavidad de siempre en su mundo anterior. Pero esta vez, la mentira le dejó un sabor amargo en la boca. Mabel lo estudió largo rato, y él pudo ver que ella estaba pensando, tratando de encajar las piezas del que no terminaban de cuadrar. Al final asintió despacio y aceptó su explicación, al menos en apariencia. Pero Adrien supo que había plantado una semilla de sospecha, y que no desaparecería fácilmente. Esa noche, mientras la acompañaba en silencio hasta la entrada de su calle, su mente estaba dividida entre dos temores. El primero, que Mabel hubiera empezado a sospechar que él no era el hombre que ella creía. El segundo, mucho más peligroso, la pregunta de por qué los hombres de su enemigo andaban buscando a un extraño harapiento cerca del restaurante, como si ya supieran que algo fuera de lo común se escondía bajo la apariencia de su pobreza. Después de esa noche, algo cambió en la forma en que Mabel lo miraba, una mezcla de gratitud y sospecha que no lograba dejar del todo a un lado. Seguía llevándole comida y seguía sentándose con él en los escalones a conversar. Pero de vez en cuando lo sorprendía mirándolo más tiempo de lo normal, como si tratara de leer algo escondido bajo la superficie. Empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, que sus manos no tenían las cicatrices gruesas del trabajo físico duro, la forma extrañamente refinada en que sostenía una taza de café, los momentos en que un rastro de autoridad se le colaba en la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y no a recibirlas. Y sin embargo, cada vez que las dudas empezaban a crecer, ella recordaba la mirada que él había tenido al recibir aquel primer pan de sus manos, recordaba cómo había volteado la cara para esconder la emoción cuando ella le dio su bufanda. Y entendía que, fuera lo que él estuviera escondiendo, la soledad dentro de él era real, y también lo era el valor que le daba a su bondad. Así que decidió confiar en él, no porque fuera ingenua, sino porque sentía que, fuera quien fuera de verdad, no era un hombre que quisiera hacerle daño. Una noche de fin de semana, cuando la ciudad entera quedó atrapada bajo una lluvia fría e implacable y Mabel no encontró autobús para llegar a casa, Adrien propuso que esperaran a que pasara la tormenta en un pequeño café nocturno de la esquina. Se sentaron uno frente al otro en una vieja mesa de madera, con el vapor subiendo de sus tazas de té, y en ese lugar tranquilo, lleno solo del sonido de la lluvia golpeando los vidrios, algo entre ellos empezó a bajar la guardia. Mabel habló de su padre, que había muerto cuando ella tenía 17 años, de la noche en que se vio obligada a dejar la escuela para trabajar y mantener a su madre y a su hermano menor, de los sueños que había ido enterrando en silencio para poder cargar con el peso de su familia. Y le contó todo eso, no porque quisiera lástima, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que de verdad la escuchaba. Adrien guardó silencio, y mientras la veía hablar bajo la cálida luz amarilla, sintió que algo dentro de su pecho se abría por completo. Se dio cuenta de que ella le había dado, a un hombre que creía que no tenía nada, algo que nadie le había dado antes, confianza absoluta, sin condiciones. Y en ese momento, el peso de la mentira que cargaba se volvió casi insoportable. Empezó a hablar, con la voz cada vez más ronca, diciéndole que había cosas de él que ella no sabía, cosas que tal vez le harían verlo de forma completamente distinta si algún día llegaba a conocer la verdad. Mabel levantó la vista, y en lugar de presionarlo por respuestas, simplemente puso su mano sobre la de él. Un gesto tan pequeño, tan cálido, tan gentil, que lo dejó sin poder hablar.
Le dijo que todo el mundo tenía un pasado, que todos tenían cosas que preferían esconder, y que ella no necesitaba saber quién había sido antes. Solo le importaba el hombre que tenía delante en ese momento. El hombre que se había arriesgado para protegerla en un callejón oscuro. El hombre que la había escuchado con el corazón entero. Le dijo que, para ella, eso era suficiente. Adrien la miró, y en ese instante la verdad casi se le escapó de los labios. Su verdadero nombre, el imperio que dirigía, la razón por la que se había vestido de harapos para meterse en su mundo. Quería que ella lo supiera todo. Quería ser él mismo frente a la única persona que finalmente lo había visto como un ser humano. Pero justo cuando se preparaba para hablar, un miedo helado lo envolvió. El miedo de que el momento en que revelara la verdad fuera también el momento en que perdiera esa cosa tan preciosa, que ella lo mirara distinto, que viera no al hombre por el que había empezado a sentir algo, sino a un jefe criminal manchado de sangre y culpa. Y no tuvo el valor de correr ese riesgo. Así que se tragó la verdad una vez más, y en su lugar apretó suavemente la mano de ella y le dijo que era lo mejor que le había pasado en mucho, mucho tiempo. Esa noche, bajo la lluvia y la luz amarilla y cálida del pequeño café, dos personas de mundos separados por una distancia inmensa se encontraron en un momento raro de sinceridad, tan cercano y tan cálido que ninguno de los dos quería que terminara. Y sin embargo, aun mientras Adrien guardaba ese momento como un tesoro, en el fondo le parpadeaba una premonición inquieta, que esa felicidad frágil se había construido sobre una mentira, y que toda mentira, tarde o temprano, cobra su precio. Esa felicidad frágil duró apenas unos días más antes de que el mundo que Adrien había dejado atrás a propósito extendiera su mano y lo arrastrara de vuelta. Esa mañana fatídica empezó con una llamada. El teléfono escondido que Bishop le había dado para usar solo en una emergencia vibró de pronto dentro del bolsillo de su abrigo roto. Y en cuanto Adrien vio el número en la pantalla, supo que algo andaba mal. La voz de Bishop al otro lado sonaba tensa y urgente como nunca antes la había escuchado en todos sus años juntos. Y lo que le dijo hizo que la sangre se le helara en las venas. La familia Rohr había hecho su movimiento. Durante la noche habían atacado una de las instalaciones más importantes de la familia Caín en el distrito portuario. 3 de los hombres de Adrien habían resultado heridos, y millones de dólares en carga y propiedad habían sido destruidos. Y eso era solo el principio. Lo peor, dijo Bishop bajando la voz, era que habían descubierto dónde vivía Margot, la madre de Adrien, y habían enviado un mensaje que no dejaba lugar a dudas, una amenaza directa contra su vida. En ese instante, todo lo que pertenecía al hombre harapiento que había vivido al borde de Rosis las últimas semanas desapareció, y Adrien Caín, el jefe criminal que una ciudad entera temía, volvió a la vida en su mirada. Le lanzó a Bishop una serie de preguntas cortas y frías, mientras su mente se ajustaba de inmediato al cálculo estratégico que años de poder habían convertido en instinto. Bishop le respondió que ya había un auto en camino a buscarlo, que Adrien tenía que abandonar su disfraz de inmediato, porque la seguridad de toda la familia y de su madre ahora dependía de que él volviera a tomar el control. Adrien se quedó inmóvil en medio de esa calle tan familiar. Y por un instante, en medio de la tormenta de deber y peligro que se le venía encima, el primer pensamiento que le cruzó la mente no fue su imperio ni sus enemigos, sino Mabel. Pensó en ella, en la promesa silenciosa entre los dos, en el hecho de que todavía no le había dicho la verdad. Y un dolor le atravesó el pecho al darse cuenta de que estaba a punto de desaparecer de su vida sin decirle adiós. Miró hacia el restaurante, donde ella debía estar por llegar para empezar su turno de la mañana, y sintió un impulso poderoso de correr hacia ella, de encontrarla, de explicarle todo. Pero justo en ese momento, un auto negro y reluciente se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió, y Bishop bajó con la urgencia marcada profundamente en el rostro, recordándole a Adrien que no había tiempo, que cada segundo que se quedaban ahí era un segundo más en que su madre corría peligro. Que si Rohr descubría que el jefe de la familia Caín andaba expuesto en las calles, las consecuencias serían imposibles de contener, no solo para Adrien, sino también para la joven que le importaba. Esas últimas palabras lo detuvieron en seco. Entendió que si iba a buscar a Mabel en ese momento,
si dejaba que alguien viera la conexión entre ellos, la convertiría, sin quererlo, en un blanco, una debilidad que sus enemigos podrían usar en su contra. Para protegerla, tenía que irse en silencio. Tenía que dejar que ella creyera que la había abandonado, en lugar de arrastrarla a un mundo de sangre y peligro del que no sabía nada. Con el corazón cargado de dolor, subió al auto. Y cuando la puerta se cerró, cortándolo de esa calle, sintió que la parte del que apenas acababa de despertar se ahogaba de nuevo. El auto arrancó y se perdió en el tráfico de la mañana, llevándose a Adrien Cain de regreso a su imperio, de regreso a la guerra, de regreso al hombre que había creído que podía dejar atrás. Pocos minutos después, cuando Mabel llegó al restaurante y buscó instintivamente, junto a la pared de ladrillo, la figura tan familiar, solo encontró un espacio vacío. Lo esperó toda esa mañana, después toda la tarde, después los días que siguieron, guardando comida que nadie vino a reclamar, sentándose sola en los escalones donde antes se sentaban juntos. Pero el hombre nunca volvió. Se esfumó como si nunca hubiera existido, dejándola con 1000 preguntas sin respuesta y un corazón que poco a poco empezó a quebrarse bajo el peso de la confusión, porque no lograba entender cómo el hombre que la había mirado con tanto anhelo esa noche de lluvia en el café podía dejarla así, tan de golpe y tan cruelmente, sin una explicación, sin un adiós. El dolor del abandono apenas empezaba a apagarse cuando el desastre comenzó a caer sobre la vida de Mabel, un golpe tras otro, como si el destino hubiera decidido que ni siquiera le daría un momento para respirar. Las 3 jóvenes ricas a las que había humillado esa mañana frente al restaurante nunca habían olvidado su rencor. Y Coraline, la que había advertido que esto no había terminado, había esperado en silencio el momento justo para vengarse. Una noche, con el restaurante lleno de clientes, Whitney, Deline y Coraline volvieron juntas a Rosy's. Esta vez no para provocarla abiertamente, sino con un plan mucho más despiadado. En medio de la cena, Coraline levantó de pronto la voz, alarmada, alegando que su costosa pulsera de diamantes había desaparecido, que todavía estaba sobre la mesa cuando Mabel había venido a levantar los platos, y las 3 clavaron de inmediato la mirada en la mesera con una acusación descarada. El señor Foster llegó corriendo, y en medio del pánico del momento, cuando las 3 mujeres insistieron a coro en que habían visto a Mabel merodear cerca de la pulsera, nadie se molestó en escuchar su versión. Le revisaron el bolso ahí mismo, en medio del restaurante, delante de todos los comensales. Y entonces, mediante una artimaña que Mabel no entendería del todo hasta mucho después, la pulsera de diamantes apareció dentro de uno de los compartimentos, plantada ahí por la mano de una de las 3 mujeres que había orquestado toda la escena. Mabel se quedó paralizada. Tartamudeó que ella no lo había hecho, que alguien la había tendido una trampa. Pero frente a la evidencia visible y el testimonio de 3 jóvenes de familias prominentes, la palabra de una mesera pobre no valía nada. Foster, aunque en el fondo tal vez tuviera dudas, no tuvo más opción, bajo la presión de esas familias poderosas y el miedo de perder clientes, que despedirla en el acto. Hasta llegó a amenazar con llamar a la policía. Y solo gracias a la intervención reticente de algunos excompañeros, entre ellos Walt y Rosa, logró evitar que la arrestaran. Pero el precio fue tener que bajar la cabeza y salir del lugar donde había trabajado durante años, humillada, cargando la reputación de ladrona. Cruzó las puertas del restaurante por última vez bajo miradas de desprecio, mientras las 3 mujeres ricas la veían salir con sonrisas triunfantes en los labios, cobrándose finalmente la humillación que habían sufrido al destruir la vida de la mujer que se había atrevido a defender lo que era justo. Perder ese trabajo significaba perder la única fuente de ingresos que tenía su familia. Y para Mabel, no era solo un golpe a su dignidad. Era una sentencia de muerte para su madre gravemente enferma. Sin sueldo y sin propinas, no tenía forma de pagar las sesiones regulares de diálisis de las que dependía la vida de su madre. Recorrió toda la ciudad tocando puertas de restaurantes y tiendas en busca de trabajo. Pero el rumor del supuesto robo ya se había esparcido, y nadie quería contratar a una mujer despedida por robar. Mientras seguía buscando desesperadamente una salida, la salud de su madre empeoró rápidamente. Una noche, la señora Hart sufrió un episodio crítico,
su cuerpo colapsó después de demasiadas sesiones de diálisis perdidas, y Mabel tuvo que llamar a una ambulancia y correr con ella al hospital. Pasó toda la noche despierta en el pasillo frío, con el rostro entre las manos, mientras las cuentas médicas se acumulaban cada vez más, cuentas que sabía que jamás podría pagar. Toby, su hermano menor, se sentó acurrucado junto a ella, tratando de parecer fuerte, aunque sus hombros delgados no dejaban de temblar. Y Mabel sabía que ella era el único sostén que les quedaba a ambos, que no tenía permitido derrumbarse aunque todo a su alrededor se estuviera cayendo a pedazos. Y durante esas largas noches agotadoras, sentada sola en la oscuridad, con el peso del mundo entero sobre los hombros, sus pensamientos regresaban una y otra vez al hombre que había desaparecido. Pensaba en él con dolor mezclado con amargura, preguntándose por qué la había abandonado justo en el momento en que más necesitaba a alguien en quien apoyarse. Se culpaba a sí misma por haber sido tan ingenua como para confiarle su corazón a un hombre cuyo verdadero nombre ni siquiera conocía. No tenía idea de que, en ese mismo instante, él también se ahogaba en su propia tormenta, y que su desaparición no había sido la traición que ella creía, sino un sacrificio doloroso que le tomaría mucho tiempo entender. Pero en esa hora tan oscura, Mabel solo podía ver que estaba completamente sola, abandonada por el mundo entero, cargando con una madre moribunda, un hermano menor que necesitaba protección, y un corazón roto que no sabía cómo remendar. En medio de esos días de oscuridad acumulada, Mabel empezó a notar que algo en su cuerpo había cambiado. Al principio lo dejó pasar, diciéndose que las náuseas matutinas y el cansancio aplastante eran solo consecuencia del estrés y de las noches sin dormir, de tantas horas despierta junto a la cama de hospital de su madre, y de días desesperados recorriendo la ciudad en busca de trabajo. Pero cuando los síntomas continuaron y se volvieron más difíciles de ignorar, una sospecha fría empezó a removerse dentro de ella. Y finalmente, con las últimas monedas que le quedaban, compró una prueba de embarazo en la farmacia de la esquina. Se sentó en el baño estrecho de su apartamento que goteaba, con las manos temblando. Y cuando dos líneas rosadas aparecieron claramente ante sus ojos, el mundo entero pareció detenerse a su alrededor. Estaba embarazada. Estaba esperando un hijo del hombre que había desaparecido. El hombre a quien le había entregado toda su confianza esa noche de lluvia en el pequeño café, el hombre cuyo verdadero nombre ni siquiera conocía. Mabel se dejó caer al suelo frío de baldosas, todavía con la prueba en la mano. Y por un instante eterno, no pudo llorar ni pensar. Solo pudo sentir una ola inmensa de conmoción cerrándose sobre ella. Había perdido su trabajo, la habían tachado de ladrona. Su madre se estaba muriendo en un hospital, bajo cuentas médicas que no podía pagar. Su hermano menor todavía estaba en la escuela. Y ahora, en medio de todas esas cargas, una vida diminuta crecía dentro de ella, una vida que necesitaría amor, alimento y protección en un mundo que parecía haberle dado completamente la espalda. Pensamientos desesperados le cruzaron brevemente la mente, salidas más fáciles hacia las que sus circunstancias parecían empujarla, y no podía negar que, en su momento más débil, las consideró. Pero entonces su mano se movió instintivamente hacia su vientre, y algo se levantó dentro de ella, algo más fuerte que el miedo y la desesperación. Pensó en el bebé, en su inocencia, en todo lo que había pasado. En que, sin importar quién fuera de verdad su padre o cómo la hubiera abandonado, esa vida seguía siendo parte de ella, su propia sangre, algo hermoso nacido de uno de los pocos momentos verdaderamente honestos de su vida. Después pensó en su madre, en la fuerza con la que esa mujer la había criado a ella y a Toby durante todos esos años, con solo sus dos manos, después de que su padre muriera, en cómo nunca se había rendido, sin importar cuántos golpes le diera la vida. Mabel se secó las lágrimas, se puso de pie, y se miró en el espejo agrietado detrás de la puerta. Vio a una mujer agotada y dolorosamente delgada, con ojeras profundas de tantas noches sin dormir, pero dentro de esos ojos había empezado a arder una nueva determinación. Se dijo a sí misma que no se iba a derrumbar. Había sobrevivido a la muerte de su padre, había sobrevivido a enterrar sus propios sueños, había sobrevivido años de trabajo agotador para mantener unida a su familia. Y sobreviviría también a esto.
tendría a su bebé. Encontraría la forma de criarlo, de mantener a su hermano y de cuidar a su madre, aunque tuviera que trabajar el doble o el triple, aunque tuviera que tragarse el orgullo y aceptar los trabajos más bajos que nadie más quería. No se dejaría hundir en la amargura hacia el hombre que se había ido, porque entendía que la amargura era un lujo que no tenía tiempo de darse. Había gente que la necesitaba, y ella estaría ahí para ellos. En las semanas que siguieron, Mabel mantuvo su embarazo en secreto frente a su madre, sin querer ponerle encima otra carga de preocupación a ese corazón ya tan frágil, y lo cargó sola en silencio. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar, limpiar casas, lavar ropa ajena, turnos nocturnos en una lavandería donde nadie preguntaba por su pasado. Trabajó hasta que los pies se le hincharon y la espalda le dolía, ahorrando cada dólar que podía. Algunas noches se sentaba junto a la ventana, mirando la fría ciudad de Chicago, una mano descansando sobre la pequeña curva que empezaba a asomarse bajo su ropa, y le susurraba en voz baja a su hijo por nacer que, sin importar cuán cruel se volviera el mundo, sin importar lo que tuvieran que soportar, ella siempre estaría a su lado, y que él nunca tendría que sentirse abandonado como se sentía ella ahora. Y en ese susurro, en medio de toda la soledad y la dureza, vivía un amor feroz y una fuerza silenciosa que ninguna traición ni injusticia podía apagar, la fuerza de una madre que había elegido levantarse por su hijo cuando el mundo entero quería verla caer. Mientras Mabel luchaba con todas sus fuerzas contra la crueldad de su mundo, no muy lejos en distancia, aunque separado de ella por un abismo inmenso de destino, Adrien era arrastrado por su propia tormenta. En los meses después de su regreso, apenas tuvo un solo momento de paz. La guerra con la familia Rohr seguía escalando, y el intercambio implacable de ataques entre ambos poderes sacudía todo el bajo mundo de Chicago. Adrien se vio obligado a entregar toda su claridad y toda su dureza a proteger su imperio y a la gente que dependía de él. Reforzó sus defensas, endureció la disciplina dentro de sus filas, trasladó a su madre a un lugar seguro fuertemente custodiado, y poco a poco fue recuperando la ventaja sobre sus enemigos. Y sin embargo, aun en medio de esos fríos cálculos estratégicos, la imagen de Mabel nunca dejó de perseguirlo. Noche tras noche, cuando las reuniones terminaban y el penthouse se quedaba en silencio, se paraba junto a los ventanales de vidrio mirando la ciudad allá abajo y pensaba en ella, en aquel primer pan, en la bufanda que todavía guardaba su calor, en la noche de lluvia en el pequeño café, cuando había estado a punto de decirle la verdad. Envió en secreto a sus hombres más confiables a buscarla, ordenándoles encontrar a la mesera de Rossi sin revelar ninguna conexión con el apellido Caín. Pero lo que le trajeron de vuelta solo le pesó más el corazón. Mabel había desaparecido. Sus hombres le informaron que la habían despedido del restaurante por un supuesto robo, que había dejado su antiguo apartamento, y que nadie sabía dónde se había ido. La noticia del robo dejó a Adrien atónito, porque la conocía lo suficiente para saber que eso no podía ser cierto, que alguien tenía que haberle tendido una trampa. Ordenó intensificar la búsqueda, pero Chicago era enorme, y una joven pobre sin nombre ni propiedades podía desvanecerse en ella tan fácilmente como una gota de agua en el mar. Con cada día que pasaba sin noticias de ella, su tormento se hacía más profundo, porque sabía que su desaparición repentina había ayudado a empujarla a la miseria. Que si se hubiera quedado, si le hubiera dicho la verdad, tal vez ella no habría tenido que soportarlo todo sola. Y mientras seguía ahogándose en ese conflicto interno, su madre apareció con un nuevo tipo de presión. Margot Cain era una mujer aguda y formidable, que había construido el imperio junto a su esposo, y aún ahora, a sus 60 años, seguía teniendo una enorme influencia sobre las decisiones de la familia. Vio que la guerra con Rohr estaba desgastando la fuerza de los Cain, y creyó que la única forma de garantizar su supervivencia era asegurar una alianza poderosa con otra fuerza. Esa fuerza era la familia Van, una dinastía rica e influyente, y el medio para unir a las dos familias, según los fríos cálculos de Margot, era un matrimonio entre Adrien y Celeste Van, la hija orgullosa y calculadora de 29 años de esa casa. Le presentó el asunto a Adrien no como una propuesta, sino casi como una orden, recordándole su deber como cabeza de familia,
la necesidad de que los sentimientos personales se dieran ante la supervivencia de todo un imperio y de toda la gente que dependía de él, y el hecho de que su padre jamás habría dudado ante una decisión así. Adrien escuchó a su madre con un vacío por dentro. No amaba a Celeste. De hecho, en el fondo sentía un cansancio vago hacia la dulzura calculada que ella mostraba. Pero no encontró una razón lo bastante fuerte para negarse, porque la única mujer que su corazón quería había desaparecido sin dejar rastro, mientras su imperio corría peligro y cientos de personas dependían de su liderazgo. Se sintió atrapado entre dos fuerzas que lo aplastaban. De un lado, el deber y la supervivencia de todo lo que su padre había dejado. Del otro, un amor que se le había escapado de las manos, y que no sabía si algún día volvería a encontrar. En ese estado de agotamiento y desesperación silenciosa, no dijo que no al compromiso. No eligió activamente a Celeste, y tampoco traicionó a Mabel en su corazón. Simplemente dejó que la corriente del deber lo arrastrara, aceptando de mala gana y con frialdad que su madre organizara todo, mientras su alma seguía perteneciendo por completo a una joven que andaba en algún lugar de esa ciudad congelada, cargando dentro de ella un secreto que él ni siquiera sospechaba. Y así, las dos personas que una vez se habían encontrado en el momento más honesto de sus vidas fueron arrastradas en direcciones opuestas, cada una ahogándose en su propio sufrimiento privado, divididas por muros de clase, de secretos, y de tramas que ninguno de los dos había terminado de ver. Mientras Adrien dejaba avanzar el compromiso de mala gana, Bishop, con los instintos afilados por décadas de sospecha en el bajo mundo, no lograba sacudirse una inquietud que lo perseguía. Cada vez que Celeste Van estaba cerca, algo en esa mujer le parecía sospechoso. Una suavidad demasiado perfecta en la forma en que siempre aparecía en el momento exacto. Una curiosidad excesiva por detalles de las operaciones de la familia Caín que una futura esposa común no tendría motivo alguno para conocer. Preguntas que sonaban casuales, pero que siempre dirigían la conversación hacia puntos vulnerables, bodegas, horarios de viaje. Bishop no era hombre que actuara solo por instinto, así que empezó en silencio una investigación, asignando en secreto a hombres para seguir a Celeste y rastrear sus conexiones sin decírselo a nadie, ni siquiera a Adrien. Con paciencia fue armando cada pequeño fragmento, siguiendo reuniones discretas, transferencias de dinero disfrazadas con astucia, y llamadas desde números sin nombre, hasta que poco a poco fue tomando forma una imagen aterradora. Una tan perturbadora que hasta Bishop, un hombre que había presenciado toda clase de traiciones a lo largo de su vida, se le heló la espalda. Celeste Van no era una aliada. Era un puñal clavado directamente en el corazón de la familia Caín. Detrás de la apariencia pulida de una distinguida hija de la dinastía Van, llevaba mucho tiempo trabajando en secreto para la familia Rohr. Y todo el compromiso, el mismo arreglo que Margot creía que salvaría el imperio, era en realidad una trampa construida con precisión aterradora. El plan de Rohr no era derrotar a los Caín por la fuerza directa, porque sabían que el costo de una guerra total sería demasiado alto. En cambio, planeaban colocar a una agente en el centro mismo del poder de su enemigo, dejándola convertirse en la esposa de Adrien, con acceso a cada secreto, cada activo, cada debilidad de la familia, para después pudrir y destruir todo desde adentro. Pero lo que dejó a Bishop verdaderamente aturdido, lo que lo obligó a hundirse en su silla cuando por fin conectó la última pieza, fue un detalle que parecía haber quedado olvidado. Descubrió que la propia Celeste, y nadie más, había ordenado que aquellos dos hombres desconocidos aparecieran en el callejón detrás de Rosis esa noche fatídica. Resultó que, incluso mientras Adrien seguía vestido de harapos y viviendo en la calle, la red de Rohr había notado que el jefe de la familia Caín se estaba comportando de forma extraña, que visitaba con frecuencia cierto restaurante. Y Celeste, que había estado vigilando a Adrien mucho más de cerca de lo que nadie imaginaba, había enviado hombres a investigar qué o quién había capturado su atención ahí. Los dos hombres que amenazaron a Mabel en el callejón esa noche no eran exploradores al azar. Eran hombres de Celeste, enviados a investigar justamente a la mesera que le importaba a Adrien. Y si Adrien no hubiera intervenido a tiempo, nadie sabía qué le habrían hecho. Esa revelación cambió por completo el tono de toda la historia, dándole una luz mucho más oscura.
El enemigo había sabido de Mabel desde el principio. Ya la habían identificado como una posible debilidad de Adrien, incluso antes de que él mismo comprendiera lo profundo de su cariño hacia ella. Y eso significaba que aquella joven inocente había sido arrastrada a los peligros de un mundo que no conocía, solo porque su bondad había tocado a un hombre que cargaba sobre los hombros todo un imperio hostil. Bishop se quedó inmóvil largo rato, con los archivos desplegados frente a él, sopesando cada posible siguiente paso con la cautela de un hombre que sabía que un solo error podía enviarlos a todos a la muerte. Entendió que se exponía a Celeste demasiado rápido, sin un plan. Ella podía golpear primero, podía avisarle a Roar, y la guerra podía estallar de una forma para la que la familia Cain no estaba preparada. También entendió que esta noticia golpearía a Adrien como un terremoto, no solo porque revelaba una traición dentro de su propia casa, sino porque significaba que la mujer que amaba había estado, y seguía estando, en verdadero peligro. Con el rostro endurecido por una resolución fría, Bishop reunió cada prueba, la aseguró con cuidado, y fue a buscar a Adrien, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría por completo el equilibrio de poder y los empujaría a todos hacia el juego más peligroso que jamás hubieran jugado. Cuando Bishop le presentó todas las pruebas, Adrien se quedó inmóvil largo rato, y lo que sentía por dentro no era una rabia explosiva, sino una calma fría y calculadora, esa misma cualidad que lo había convertido en el jefe criminal más temido de la ciudad. No dejó ver ni la más mínima señal de que conocía la verdad, porque entendía que su mayor ventaja ahora era que el enemigo todavía creía que su trampa estaba funcionando a la perfección. Llamó a su madre, y cuando Margot escuchó toda la verdad sobre la mujer que ella misma había traído a su casa, su rostro palideció de la impresión antes de endurecerse de furia. No la furia de los gritos, sino la indignación helada de alguien que acaba de darse cuenta de que casi entregó con sus propias manos el imperio de su familia al enemigo. Madre e hijo trazaron un plan juntos, no para vengarse con violencia, sino para exponer a Celeste tan completamente que no tuviera forma de negar la verdad, ni oportunidad de atacar primero. En las semanas que siguieron, Adrien interpretó a la perfección el papel del futuro esposo tranquilo y distante, dejando que Celeste creyera que se acercaba poco a poco a los secretos de la familia, mientras que en realidad cada información que él permitía deliberadamente que llegara a sus manos era un cebo cuidadosamente construido. Bishop puso bajo vigilancia estrecha cada uno de sus movimientos, grabó sus llamadas secretas, documentó sus reuniones con agentes de Roar, reunió pruebas del dinero que la familia Roar le había transferido a cambio de su traición, y, pieza por pieza, la red se fue cerrando alrededor de Celeste sin que ella lo notara. En cuanto tuvieron más que suficientes pruebas irrefutables, Adrien y Margot eligieron el momento de actuar. Organizaron una reunión formal e invitaron a los líderes de la familia Van, esa dinastía distinguida cuyo apellido llevaba Celeste, con el pretexto de discutir el matrimonio y la alianza entre las dos casas. Celeste entró a la sala con su confianza habitual, creyendo que avanzaba un paso más en su plan, completamente ajena a que caminaba directo hacia la trampa tendida por la misma presa que creía tener atrapada. En medio de la reunión, frente a todos los presentes, Adrien reprodujo con calma las grabaciones, presentó pruebas de las transferencias financieras, y expuso documentos que revelaban la conexión de Celeste con la familia Roar. La sala se quedó en silencio. El rostro de Celeste, siempre bajo control perfecto, se quebró por primera vez cuando entendió que todo había terminado, que el hombre al que creía haber engañado durante meses había visto a través de ella desde el principio, y que ahora tenía su destino entero en las manos. Intentó negarlo y luchó por defenderse. Pero frente a una evidencia tan innegable, cada palabra que decía perdía sentido. Pero lo que de verdad destruyó a Celeste no fue la ira de Adrien, sino la reacción de su propia familia. Los líderes de la familia Van, al presenciar su traición al descubierto, no se pusieron de su lado. Para gente que vivía en un mundo de poder y negociación, lo que Celeste había hecho no era solo traición, sino una catástrofe de intereses. Había arrastrado a toda la familia a una apuesta mortal sin permiso, poniendo en riesgo su reputación y negocios valorados en cientos de millones de dólares. Y ahora que la conspiración había salido a la luz, se había convertido en un lastre tóxico que nadie quería cerca. El líder de la familia Van,
con el cálculo frío de un empresario sopesando ganancias y pérdidas, declaró públicamente que cortaban todo lazo con Celeste, negó cualquier responsabilidad por sus actos, y le retiró toda protección y todo recurso del que ella hubiera dependido. En un solo instante, Celeste Van pasó de ser una espía poderosa y segura de sí misma, convencida de tener en sus manos el destino de todo un imperio, a no tener absolutamente nada, abandonada por su propia sangre por haberse convertido en una carga y una amenaza para sus intereses comunes. Le arrebataron todo, su reputación, su estatus, su protección, y fue expulsada del mundo que alguna vez creyó controlar, no a golpes ni a balazos, sino por algo todavía más despiadado en ese mundo, el colapso total del poder y del valor. Mientras la sacaban de la sala, sus ojos pasaron sobre Adrien con una mezcla de odio y terror. Pero él solo le devolvió la mirada fría de un hombre que acababa de sacarse un cuchillo de la espalda. La trampa había sido desmontada. El puñal clavado en el corazón de la familia había sido retirado. Pero Adrien sabía que esto era solo la mitad de la batalla, porque el verdadero enemigo detrás de todo, la familia Rohr, seguía intacta más allá de esos muros. Y ahora que su plan había sido descubierto, la confrontación final entre los dos poderes se había vuelto inevitable. Con la caída de Celeste, Adrien ganó algo mucho más valioso que la victoria, la clave para destruir a la familia Rohr de una vez por todas. Durante muchas noches se sentó con Bishop a revisar toda la colección de pruebas que habían reunido, y se dio cuenta de que los documentos que exponían la traición de Celeste no solo la condenaban a ella, sino que también, sin querer, habían revelado toda una red de operaciones ilegales de Rohr. Los pagos que Rohr había usado para sobornar a Celeste habían dejado rastros dentro del sistema financiero. Y siguiendo esas huellas, combinándolas con todo lo que Bishop había grabado en secreto de reuniones y comunicaciones, Adrien vio tomar forma frente a él toda la estructura del imperio de su enemigo, redes de lavado de dinero, empresa fantasma, transacciones ilegales repartidas por toda la ciudad. Fue entonces cuando Adrien tomó una decisión que los jefes criminales de la generación de su padre jamás se habrían atrevido a considerar, una decisión que rompía cada regla no escrita del bajo mundo en el que había pasado toda su vida. No respondería a Rohr con violencia. No se lanzaría a una guerra larga y sangrienta que dejaría a ambos bandos destrozados mientras más inocentes eran arrastrados al peligro. En cambio, usaría la ley misma, esa arma que hombres como él siempre habían tratado de evadir, para derribar a su enemigo. Fue una jugada extremadamente peligrosa, porque entregar pruebas a las autoridades también significaba caminar sobre una línea muy delgada. Tendría que separar las operaciones de Rohr de las partes más oscuras de su propio imperio con un cuidado extraordinario. Y sabía que ese también era el primer paso hacia una transformación mucho más grande, que ya había empezado a tomar forma dentro de él. A través de un abogado intermediario de confianza y una serie de medidas cuidadosamente calculadas para protegerse, Adrien transfirió al FBI todo el expediente sobre las operaciones ilegales de la familia Rohr. El dossier había sido preparado con una precisión casi perfecta, con pruebas completas de lavado de dinero, fraude financiero y numerosos otros delitos, más que suficiente para obligar a cualquier fiscal a actuar. Los agentes federales habían perseguido a la familia Rohr durante años sin lograr reunir jamás pruebas suficientes para presentar cargos. Y ahora, de pronto, tenían todo lo que necesitaban puesto directamente en sus manos, entregado de forma anónima e imposible de rastrear hasta su origen. La investigación avanzó en silencio, pero rápida y sin piedad. Y una mañana, mientras la familia Rohr todavía estaba ocupada reforzando sus fuerzas en preparación para la guerra callejera que creía que se avecinaba, el golpe llegó desde una dirección que jamás habían anticipado. Agentes federales allanaron múltiples locaciones al mismo tiempo. Se ejecutaron órdenes de arresto y de cateo por toda la ciudad. Se congelaron cuentas bancarias, se expusieron empresas fantasma, y los líderes de la familia Rohr, hombres que habían sembrado el miedo durante años, fueron llevados uno tras otro esposados frente a las cámaras de la prensa. El imperio que Rohr había pasado años construyendo, un imperio que ninguna organización rival había logrado sacudir por la fuerza, se derrumbó en cuestión de días bajo el peso de la ley, destruido desde adentro por sus propias pruebas de codicia y traición. Además,
Adrien se aseguró de que saliera a la luz la verdad detrás del falso robo en Rossi's, obligando al gerente del restaurante a limpiar públicamente el nombre de Mabel y llevando responsabilidad legal a las 3 socialites que la habían incriminado. Cuando la noticia de la caída de Rohr se esparció, Adrien se quedó de pie junto a los ventanales de su penthouse, mirando la ciudad allá abajo. Y por primera vez en meses, sintió que el peligro que pesaba sobre su familia y sobre Mabel finalmente había sido eliminado. Su madre estaba a salvo. El imperio había quedado protegido. El enemigo había sido eliminado, no a través de la sangre, sino de la inteligencia. Y sin embargo, la victoria le dejó un vacío extraño por dentro, porque se dio cuenta de que todo el poder, la sabiduría y la estrategia que le habían permitido derrotar a un imperio hostil habían sido completamente inútiles para ayudarlo a encontrar a la mujer que amaba, aquella joven que se había desvanecido en la inmensidad de la ciudad, cargando un secreto que él todavía desconocía. Y ahora, con la guerra terminada y sin ningún enemigo que la amenazara, Adrien supo que había llegado el momento de dedicar cada gota de fuerza que le quedaba a lo único que de verdad importaba, encontrar a Mabel de nuevo y reparar lo que él mismo había roto. Adrien dedicó todos los recursos a su alcance a la búsqueda, ya sin necesidad de esconder sus esfuerzos ni de andar cuidándose de sus enemigos. Y esta vez, gracias a la persistencia incansable de Bishop y a una vasta red de información, las últimas pistas empezaron a aparecer poco a poco. Siguieron el rastro de una joven que había tomado trabajos manuales dispersos por toda la ciudad durante los últimos meses. Un nombre que aparecía brevemente en los registros de una lavandería, y después otra vez en los archivos de un hospital público. Y fue esa noticia del hospital la que hizo que a Adrien se le detuviera el corazón, porque no solo le decía dónde estaba Mabel, sino que también revelaba 2 verdades que jamás había imaginado. Corrió al hospital en plena madrugada, ignorando cualquier formalidad y cualquier precaución de seguridad. Y mientras avanzaba por los pasillos fríos y blancos con el corazón golpeándole violento en el pecho, no estaba en absoluto preparado para lo que lo esperaba. La encontró en un pequeño cuarto de la sala de maternidad, y lo que vio lo detuvo en el umbral, con todo el cuerpo puesto rígido. Mabel estaba recostada ahí, el rostro pálido y completamente agotado. Pero entre sus brazos sostenía una vida diminuta envuelta en una manta delgada, un recién nacido que apenas acababa de llegar al mundo. Su hijo. Ella había pasado por el parto sola, sin nadie a su lado. Y algo todavía más cruel, Adrien entendió, por la mirada hueca y llena de lágrimas de ella, que durante esos mismos días, la madre por cuya vida ella había luchado con tanta fiereza durante tantos años, finalmente había muerto. La señora Hart había dado su último suspiro solo unos días antes del nacimiento de su nieto, dejando a Mabel completamente sola mientras el duelo y una felicidad frágil caían sobre ella al mismo tiempo, una joven que acababa de perder a su madre justo cuando se convertía en madre ella misma, cargando en los hombros a la vez el peso del luto y la responsabilidad de una vida nueva. Adrien se quedó parado ahí, y en ese momento toda la fuerza, todo el poder, toda la frialdad que lo habían moldeado durante tantos años se derritieron por completo, dejando atrás solo a un hombre desnudo por el remordimiento y el dolor. Mabel levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, al principio no lo reconoció, porque ya no era el hombre harapiento de la calle, sino alguien vestido con una elegancia serena, cargando una autoridad desconocida en cada línea de su cuerpo. Después reconoció esos ojos, los ojos que jamás olvidaría, y su expresión pasó de la confusión al asombro, y finalmente estalló en una furia mezclada con todo el dolor que había guardado dentro durante meses. Adrien se acercó, y ahí, en medio de ese cuarto de hospital, hizo algo que un hombre en su posición jamás había hecho por nadie. Se arrodilló junto a su cama. Y entonces le contó todo. Le dijo quién era en realidad. El nombre Adrien Cain. El imperio que dirigía. La razón por la que se había vestido de harapos para buscar algo honesto y verdadero, y porque se había visto obligado a desaparecer en silencio esa mañana fatídica. No porque la hubiera abandonado, sino porque había querido protegerla de un mundo de peligro que ella desconocía. Le habló de la guerra, de la amenaza contra la vida de su madre, de los enemigos que en algún momento la habían buscado a ella, y de cómo había pasado meses buscándola desesperadamente.
Mabel escuchó todo mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Pero no eran solo lágrimas de alivio. Eran también las lágrimas de una herida que había cortado demasiado hondo. Con voz temblorosa y llena de furia, le dijo que ella lo había amado cuando creía que él no tenía nada, que había estado dispuesta a compartir con él su último pedazo de pan, que le había dado la confianza absoluta de alguien que ya no tenía nada que perder. Y sin embargo, él le había escondido un imperio entero, dejándola derrumbarse sola, perder su trabajo, perder a su madre, dar a luz sola en la más profunda soledad, sin saber jamás quién era en verdad el hombre que amaba ni a dónde se había ido. Le preguntó cómo podría volver a confiar en él. Cómo podría saber que esto no era simplemente otra verdad a medias. Y cada palabra que decía se le clavaba a Adrien como una cuchilla, porque sabía que ella tenía todo el derecho de estar furiosa, que su dolor era justificado, y que ninguna explicación podría borrar los meses que había sufrido sola. No trató de defenderse ni de buscar excusas. Solo bajó la cabeza y dijo que sabía que no merecía su perdón en ese momento. Que no había venido a exigirle que olvidara todo, sino solo a rogarle la oportunidad de enmendarlo, de quedarse a su lado y al lado de su hijo, y de demostrar, con hechos y no con palabras, que jamás volvería a dejarlos. Y en ese cuarto de hospital frío, entre el llanto suave del recién nacido y las lágrimas de dos personas heridas, no hubo un perdón fácil. Solo la apertura frágil de una puerta, un comienzo doloroso hacia el largo camino de sanación que todavía les quedaba por delante. Adrien entendió que, una vez rota, la confianza no podía repararse con promesas ni con dinero. Así que eligió un camino que jamás había recorrido antes, el camino de la paciencia y la humildad. No presionó a Mabel para que lo perdonara, ni exigió que lo dejara volver de inmediato a su vida. Simplemente se quedó ahí, en silencio y con fidelidad, día tras día, demostrando quién era a través de sus actos y no de sus palabras. Lo primero que hizo fue hacerse cargo de cada carga que había pesado sobre los hombros de Mabel durante esos largos meses. Pagó todas las abrumadoras cuentas del hospital que ella jamás habría podido costear, no con el aire de un hombre rico repartiendo caridad, sino en silencio, como si simplemente fuera su responsabilidad. Organizó el funeral de su madre, una despedida digna y tierna, como merecía la señora Hart después de toda una vida de sacrificio. Y durante toda la ceremonia, se mantuvo en silencio, al fondo, para que Mabel pudiera despedirse de su madre sin tener que preocuparse por nada más. Se acercó a Toby, el hermano menor, que se había obligado a hacerse fuerte por su hermana durante los días más oscuros, y organizó que el chico volviera a la escuela, a una buena institución con todas las oportunidades que su familia solo se había atrevido a soñar, no como una forma de comprar su cariño, sino porque de verdad quería que ese joven inteligente tuviera el futuro que merecía. Pero lo que poco a poco cambió la forma en que Mabel lo veía no fue su dinero ni ninguno de esos arreglos, sino las cosas más pequeñas y mucho más duraderas. Adrien, el poderoso jefe criminal que hacía temblar a una ciudad entera, empezó a aparecer todos los días, no como un hombre rico repartiendo favores, sino como un padre aprendiendo a ser padre. Se quedaba despierto en las largas noches en que el bebé lloraba, cargándolo con torpeza en brazos, con una ternura que nunca supo que tenía, aprendiendo a preparar la fórmula, cambiar pañales, arrullar a su hijo hasta que se durmiera. Algunas noches, Mabel se despertaba y lo encontraba sentado junto a la cuna, tarareando suavemente una melodía sin palabras al bebé mientras se dormía. Y en esos momentos, la imagen del hombre temido del que tanto había oído hablar desaparecía por completo, dejando ver solo a un padre atesorando a su hijo con todo el corazón. No evitaba las tareas humildes ni agotadoras. Tampoco se las delegaba a nadie más. Lo hacía todo él mismo, porque entendía que era a través de esos actos ordinarios que se demostraba su presencia verdadera. Aprendió a escuchar cuando Mabel necesitaba desahogar su dolor. Y también aprendió a quedarse callado cuando ella necesitaba espacio. Nunca descartó su enojo cuando volvía a aparecer. Nunca le dijo que olvidara el pasado, sino que lo aceptó como parte del camino que tenía que recorrer con paciencia. Una vez, en un momento de dolor profundo, Mabel le habló con amargura,
diciéndole que no sabía si algún día olvidaría la sensación de haber sido abandonada, contándole lo mucho que lo había odiado en ciertas noches. Y Adrien solo escuchó en silencio, sin defenderse. Después le dijo que pasaría el resto de su vida haciéndose digno de su perdón, sin importar cuánto tiempo le tomara. Día tras día, su paciencia fue desgastando poco a poco el muro de hielo que el dolor había construido alrededor del corazón de Mabel. Ella empezó a notar la forma en que él miraba a su hijo, con los ojos rebosantes de amor. La forma en que recordaba los detalles más pequeños que ella le había contado alguna vez sobre su sueño de abrir una panadería. La forma en que trataba a Toby como si fuera su propio hermano menor, y como no había faltado ni un solo día desde aquella noche en el hospital. Se dio cuenta de que, aunque ese hombre le había mentido sobre su identidad, nunca le había mentido sobre sus sentimientos, que la ternura que le había mostrado vestido de harapos había sido real, y que esa misma ternura seguía intacta bajo la coraza del poder. Poco a poco también fue entendiendo el verdadero significado detrás de su desaparición, comprendiendo que no había sido abandono, sino un sacrificio doloroso hecho para mantenerla a salvo. Esa comprensión no borró el dolor por completo, pero, poco a poco, empezó a sanarlo. Y en el hogar, ahora lleno del llanto y la risa de un bebé, entre noches sin dormir y mañanas agotadoras pero cálidas, dos personas, alguna vez separadas por secretos y por el destino, fueron encontrando poco a poco el camino de vuelta el uno al otro, no a través de los momentos de pasión ardiente que habían conocido al principio, sino a través de algo más profundo y mucho más duradero, un amor puesto a prueba por la pérdida, la traición y el perdón. Un amor reconstruido ladrillo a ladrillo, a través de la sinceridad de estar presentes cada día. El tiempo que Adrien había pasado en las calles vestido de harapos lo había cambiado más profundamente de lo que jamás se dio cuenta. Y ahora, con el peligro atrás y su corazón por fin en el lugar al que pertenecía, empezó una transformación todavía más grande. No podía seguir siendo el hombre que su padre había fabricado, no podía volver a dirigir un imperio manchado de sangre y oscuridad mientras un hijo descansaba en sus brazos y, a su lado, estaba la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la dignidad. Paso a paso, con la sabiduría y la cautela de un hombre que conocía cada peligro del mundo que estaba dejando atrás, Adrien empezó a desmantelar las partes más oscuras del imperio Caín. Cortó sus redes ilegales, cerró sus operaciones clandestinas, y redirigió los vastos recursos de la familia hacia negocios legítimos y transparentes. No fue un proceso fácil, y hubo gente de su antiguo mundo que se resintió con el cambio. Pero Adrien tenía el poder y la sabiduría suficientes para llevarlo a cabo sin dejar ninguna debilidad atrás, transformando un imperio que alguna vez había sembrado miedo en una corporación honesta que le daba empleo a miles de personas. Pero el cambio más significativo que hizo nació de todo lo que había presenciado durante los días que vivió entre trabajadores en apuros y gente pobre. Nunca olvidó la imagen de Walt de pie junto al fregadero de la cocina con las manos agrietadas, de Rosa escondiendo sus lágrimas detrás de una sonrisa, y sobre todo, de Mabel comprándole un pan con el último dinero que tenía. Recordaba lo que se sentía estar parado ahí, con ropa harapienta, y ser tratado con desprecio, ser considerado invisible, como si un ser humano no tuviera valor solo porque parecía no tener nada. A partir de esos recuerdos, junto con Mabel, fundó una organización benéfica. No la creó para pulir su reputación ni para limpiar su pasado, sino que nació de las mismas dificultades que ambos habían vivido y comprendido. A través de la fundación ayudaron a personas sin hogar, a trabajadores empobrecidos olvidados por la sociedad, a madres solteras luchando por criar a sus hijos, y a familias que no podían costear atención médica para sus seres queridos, personas viviendo las mismas circunstancias que Mabel misma alguna vez había enfrentado. Adrien aportaba los recursos, la estructura organizativa y la visión. Pero Mabel era el corazón de la fundación. Ella entendía a esa gente de una forma que el dinero jamás podría enseñar, porque ella misma había sido una de ellos. Había contado cada moneda, había pasado noches enteras despierta junto a la cama de hospital de un ser querido, y había sentido el frío desprecio en carne propia. Trataba a cada persona que llegaba a la fundación con respeto y calidez, sin dejar nunca que se sintieran como mendigos, ayudándolos siempre a conservar su dignidad. Mientras Adrien observaba a Mabel trabajar,
viéndola sostener la mano de una madre llorando, o escuchar con atención genuina la historia de un hombre sin hogar, se volvía cada vez más seguro de que esa mujer era la mayor bendición que había llegado a su vida, y que era ella, y no toda su fortuna, quien siempre había sido verdaderamente rica. Entonces, una tarde tranquila, mientras la luz dorada del sol se colaba suavemente por la casa, ahora llena de risas, Adrien decidió hacer lo que llevaba mucho tiempo cargando en el corazón. No organizó una propuesta extravagante llena de diamantes y luces, porque entendía que ese tipo de gestos pertenecían al lenguaje falso del que alguna vez había huido. En cambio, se acercó a Mabel con calma y sencillez, mientras su pequeño hijo dormía plácidamente en una cuna cercana, y le habló con toda la honestidad que un hombre que alguna vez había sellado su corazón podía ofrecer. Le dijo que, cuando ella lo conoció por primera vez, lo había amado cuando él no tenía nada. Y que ahora quería darle todo, no dinero ni poder, sino verdad, presencia, y un amor sin la más mínima mentira. Le dijo que había ido a buscar el amor verdadero entre el polvo y el desprecio, y lo había encontrado en el corazón de una joven que lo había defendido cuando el mundo entero le había dado la espalda. Después le pidió que le concediera el honor de caminar a su lado el resto de sus vidas, no como Adrien Caín, el jefe criminal, sino simplemente como un hombre que la amaba por completo. Mabel lo miró largo rato, y en sus ojos, Adrien vio todo lo que habían vivido juntos, el dolor, la traición, la pérdida y el perdón. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Pero esta vez eran lágrimas nacidas de una paz profunda y duradera. Y cuando dijo que sí en voz baja, no fue la respuesta inocente de una joven viviendo el amor por primera vez, sino la lección completa y consciente de una mujer que había visto tanto la oscuridad como la luz dentro del hombre que tenía frente a ella, y había decidido quedarse. Habían pasado muchos años desde aquella mañana helada en que un poderoso jefe criminal se paró afuera de un restaurante elegante, vestido de harapos, aguantando el desprecio del mundo. Ahora, en una tarde tardía de verano, Adrien estaba sentado en una silla de madera en el patio de su casa, y la escena a su alrededor no podía ser más diferente de aquel frío penthouse en el piso 60, donde alguna vez había estado solo mirando la ciudad allá abajo con el corazón vacío. Ahí lo había tenido todo, y aún así había estado solo. Aquí, en un jardín lleno de luz dorada, canto de pájaros y el aroma de pasto recién cortado, tenía algo que su antigua fortuna jamás habría podido comprar. En el césped frente a él, su primera hija, ya una niña que corría con pasos torpes, perseguía una pelota, su risa clara resonando en el aire. Y a su lado, una vida todavía más pequeña, su segundo hijo, que Mabel había dado a luz no hacía mucho, dormía tranquilo en una cuna bajo la sombra de un árbol. Mabel estaba sentada cerca, con el pelo suelto en la luz de la tarde, el rostro ya sin las ojeras y el agotamiento de esos años desesperados, sino brillando con una paz tranquila. Cuando levantó la vista y se encontró con sus ojos, sonrió, la misma sonrisa simple y tierna que le había regalado esa mañana en que puso aquel primer pan en sus manos. Adrien contempló la escena, y en ese momento tranquilo entendió por completo una verdad que había necesitado todo un viaje doloroso para descubrir. El hombre que alguna vez había medido el valor de todo en dinero, que había creído que nadie podría amarlo sin su riqueza y su poder, ahora entendía que el amor verdadero que casi había perdido era la mayor bendición de su vida. Lo había buscado entre el polvo, la humillación y los lugares más bajos de la sociedad, y a través de un giro extraordinario del destino, lo había encontrado, no en la riqueza ni en el estatus, sino en el corazón tranquilo de una mujer que lo había amado cuando parecía no tener nada. Pensó en todo lo que habían vivido juntos, en aquel pan, en el callejón oscuro, en la noche de lluvia en el pequeño café, en las pérdidas y las traiciones, en las lágrimas y el perdón. Y entendió que esas heridas habían forjado un amor más fuerte y más duradero que cualquier cosa construida sobre la facilidad. Y ahora, con Mabel a su lado y sus hijos frente a él, Adrien sabía que pasaría el resto de su vida agradecido por aquel día en que una joven pobre se había interpuesto para protegerlo, y había visto al ser humano dentro de él cuando el mundo entero solo veía su ropa harapienta. La historia de Adrien y Mabel nos deja una lección profunda que quizás todos necesitamos recordar de vez en cuando,
que el verdadero valor de una persona nunca está en lo que posee, en la ropa que lleva puesta o en el puesto que ocupa, sino en su corazón y en la forma en que trata a quienes la rodean, especialmente las personas que la sociedad considera menos importantes. La bondad sin condiciones y el respeto por cada ser humano, sin importar su riqueza o su pobreza, son la verdadera medida del carácter. Y a veces, un pequeño acto de bondad, una voz que se alza para defender a alguien en el momento justo, un pan entregado sin esperar nada a cambio, puede cambiar una vida entera y traer luz al lugar más oscuro. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo, y compártelo con tus seres queridos para que sigamos disfrutando juntos de más historias significativas y conmovedoras cada día. Nos encantaría de verdad saber cómo te sientes con esta historia, qué piensas del camino de Adrien y Mabel, y si alguna vez has sido testigo o has vivido en carne propia un momento de bondad que te devolvió la fe en la humanidad. Déjanos un comentario abajo y comparte los pensamientos sinceros que nazcan desde el fondo de tu corazón, porque tu historia también puede convertirse en una fuente de inspiración y consuelo para alguien más que esté escuchando. Que la historia de hoy nos recuerde a todos mirarnos los unos a los otros con comprensión y aprecio, y a tratar a cada persona con compasión, porque ninguno de nosotros puede saber que detrás de la apariencia de alguien hay toda una historia, un corazón, y una dignidad que merece respeto. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar hasta el último momento. Y les deseo a todos los que están viendo este vídeo una salud duradera, una vida alegre y en paz, y días llenos de amor. Adiós, y nos vemos en la próxima.